Biblia. O sea, es el tema central de es Jesucristo hecho hombre que vino, se encarnó con un solo objetivo: morir, derramar su sangre. Eh, lo decía hace unos días en la iglesia, ahora que celebramos el concepto de Semana Santa, y que les confieso que en lo personal me gusta, porque soy de los que creo, paréntesis, que si celebramos Navidad sabiendo que Jesús ni siquiera nació en diciembre y que es muy comercial, ¿por qué no celebrar Semana Santa no desde una perspectiva religiosa como la religión tradicional lo hace, sino desde una perspectiva bien cristiana, hermanos? Sabiendo que al final todos los días son santos, todas las semanas son santas, pero dándole una connotación más fuerte a la semana, al momento de la muerte de Jesús. eh, y decía, hermanos, Jesús nace con un propósito. O sea, celebramos Navidad porque nació, pero esa no es la celebración más grande que nosotros deberíamos de tener. Es, 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 es la muerte, derramamiento con ello de la sangre para darnos salvación a todo aquel que se acerque a Él, y luego en la resurrección, pues darnos la autoridad y el poder sobre la muerte. Así que, hermanos, la salvación es lo más hermoso, lo más grande, lo más rico que podemos agarrarnos, saborearla, vivirla y transmitirla a otros, porque no es solo para nosotros. Así que el capítulo 8 habla de la salvación. El artículo 1 muy en específico, hermanos, es la salvación como obra de Dios. Aquí hay que decir, hermanos, que creemos que la salvación es un milagro que solo Dios puede producir. O sea, nadie más tiene la autoridad, nadie más tiene el poder, nadie tiene más la soberanía, ni los recursos, ni nada para darnos, hermanos, la salvación. Solo Dios puede hacerlo. El ser humano no puede alcanzar por sus propios medios a la salvación, ni siquiera puede imaginarla, ya que es un ser caído y orientado, hermanos, hacia el mal por naturaleza al haber caído. Entonces aseveramos, hermanos, que la salvación es para todos los seres humanos. Y ahí están todos los textos. Recuerden que si los quieren escribir, los escriben, pero recuerden que esta clase se envía, así que vas a tener todos esos textos con usted una vez que le enviemos la clase, que probablemente sea hoy mismo, mañana mismo. Amén. Vamos a la siguiente diapositiva para hablar un poquito de este artículo 1. ¿Qué hay que decir entonces, hermano? Bueno, aquí hay que entender cosas que suenan simples, que suenan quizás redundantes, pero que tenemos que entenderlo y tener claro. Hermanos, y vamos por partes. Lo primero es que el hombre, hablo de Adán como ser humano, hablo de Adán y Eva, vivía en gracia, pero por la desobediencia cayó de ella. O sea, la desobediencia de Adán y de Eva los llevó a caer de esa gracia en la cual Dios los puso en el huerto. Su pecado, su darle la espalda a Dios cuando Dios había dicho no lo hagan, aquel momento terrible para la humanidad, para el comienzo de la humanidad, ha caído la gracia. Ahora hay que trazar un plan de ver cómo rescatamos al hombre por haber caído de la gracia. Porque es en ese momento, hermanos, en que entra el hombre en una naturaleza de pecado, donde necesitaba restaurar lo caído. Ahora hay que restaurar lo caído, recuperar lo perdido. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace? Dios traza cosas que vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Dios traza diferentes ritos, leyes, tradiciones. Dios monta todo algo para ver si rescatamos al hombre. Pero vamos a ver que no se pudo. Romanos capítulo 5, verso 18. Yariane, si nos abre el micrófono y nos lo lee, por favor. Por tanto, una so- así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos.
Aleluya. Si por un solo acto, una sola acción, el hombre cae y todo se derrumba, hermanos. A veces yo me he preguntado si, si uno pudiera ir al pasado y escoger 5 diferentes épocas de la historia donde usted pudiera estar, ¿cuáles serían? Son cosas que a veces cuando no me puedo dormir me pongo a pensar. Bueno, ¿cuáles escogería usted? Eh, no sé si me gustaría estar en este momento, pero probablemente lo escogería porque yo pienso que algo tiene que haber sucedido tremendo en la atmósfera, en el ambiente. Hermanos, es que algo tiene que haber sido. Quizás hasta el cosmos mismo se ve afectado en ese momento. Por la transgresión de un solo hombre, todo se derrumbó, todo. Pero recuerden que estamos hablando ahora en Romanos. El apóstol Pablo está escribiendo a los romanos, Cristo ya murió, Cristo ya resucitó, Cristo ya nos dio el poder. Ahora Pablo dice, si así como Adán la embarró y la embarró horrible, Cristo vino a reparar, pintar, restaurar y recuperar lo que aquel hombre había botado. Hermanos, esto es sumamente importante. Es a través de Dios. Por eso decíamos, el acto de la salvación no puede venir de nada ni de nadie más que no sea de nuestro Dios supremo. Solo Él podía trazarlo. Y lo traza a través de lo que dice Romanos 5:18, a través de Cristo. Cuando se instituye entonces la ley, hermanos, y con ello los sacrificios, era Dios tratando, hermanos, de restaurar, de acercar al hombre con Dios. Era ese el objetivo, de que el pueblo se acercara a Dios a través de rituales, a través de diferentes cosas que Dios estaba pidiendo a través de Moisés que se hicieran. Era para limpiar pecados, que sabemos que no se pudo lograr. Era para mantener limpio de pecado al hombre, para tratar de mantenerlo santo y en una constante comunión con él. ¿Lo logró el hombre? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva para seguir hablando de esto. Así que la mayoría del tiempo, hermanos, en medio de que Dios traza todo este plan de acercamiento, de vamos a hacer este rito, vamos a hacer este sacrificio a través de estos holocaustos, a través de esto, voy a tratar de estar cerca de ustedes. Pero hermanos, el pueblo al final, ustedes saben, prefirió la idolatría. Estoy hablando del pueblo de Israel. Prefirió la idolatría, conquistan la tierra prometida, se empiezan a revolver y envolver entre etnias, empiezan a acariciar y a pasarse la cerca para ir al pueblo donde todavía quedaban algunos amorreos, hititas, cananeos con sus dioses, con sus demonios que se esconden a través de los ídolos, porque a través de la idolatría, hermano, hay una situación espiritual, yo creo que es más fuerte de la que nosotros a veces pensamos. No es para estar viendo demonios en todas las esquinas, ese es un cuidado que hay que tener, pero en la idolatría, hermanos, es sumamente delicada. Amén de que lo más delicado para mí es que estoy cambiando al Dios soberano por aquello. Y ya eso, hermano, es terrible. Le estoy dando la espalda a Dios para acariciar al otro. Le estoy dando, hermanos, a Dios un no, diciendo un no para decirle un sí a los demonios. Entonces, hermanos, en la idolatría sí se esconden cosas bien fuertes. Es en la idolatría donde se encuentran, hermanos, entre otras cosas, la hechicerías, sacrificios humanos, brujería, y todo y todo es lo mismo. El pueblo, hermanos, le da a través de ese querer acercarse a Dios, hermanos, le da la espalda al Señor. Y todos sabemos la historia, si no la sabe, pues se la cuento. El pueblo de Israel termina no solamente rindiéndole culto a los dioses paganos de los demás pueblos no cristianos o no israelitas, no con tendencia hacia el Señor, hacia Jehová, hacia Yahvé, hacia el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel termina rindiéndole culto a Moloch y a todos esos dioses paganos. Inclusive
terminan en esa idolatría, terminan sacrificando sus propios hijos en honor a sus dioses. Pero espere, ¿no era Dios queriendo salvarlos a través de lo que hacía? Bueno, tenemos entonces que decir, hermanos, que la ley no pudo. La ley no fue suficiente. La ley no cumplió. Eran muchos requisitos los que se necesitaban. Y recuerde lo que la ley decía. Si uno fallaba en uno solo de los muchos que habían, de los cientos que habían, de los miles que habían, fallaba uno, ya con eso estaba condenado y estaba listo. Así que la ley no podía cumplir con un plan de salvación. Pero el plan para poder salvar al mundo sí ya estaba trazado desde el principio. Por eso, hermanos, el libertador y restaurador habría de nacer. Y nace según el ángel, hermanos, que lo anunció a María, su madre, y le dice, se llamará Jesús, que significa Salvador, Mesías, el Cristo. Este Salvador, hermanos, nació otra vez con propósito. Por favor, entienda, hermanos, vamos a vivir en este mundo porque todavía continuamos en una naturaleza de pecado. Ya nosotros fuimos salvos a través de Cristo, pero la totalidad, la plenitud de la salvación se va a dar hasta que estemos en el cielo. Así que mientras estemos en esta tierra, se usa un término que dice el ya, pero todavía no. Somos salvos, pero todavía no en su plenitud. Somos sanos, pero todavía no en su plenitud. Cuando estemos en el cielo, ¿qué dice la Biblia que va a haber? O que no va a haber más bien. ¿Qué no va a haber? No va a haber enfermedad, no va a haber llanto, no va a haber tristezas, no va a haber calamidades, no va a haber hambre, no va a haber persecución. Hermanos, en el cielo lo vamos a tener todo. Ese es el objetivo del Señor al venir Cristo a morir a la cruz. Es para llevarnos al cielo. Hoy la gente, hermanos, devolviéndome el comentario anterior, está idolatrándose, está siguiendo dioses paganos y dándole la espalda a Dios y se dicen cristianos. Están perdiendo el objetivo de para qué vino Cristo a morir y nos estamos mundanalizando. Y no hablo de vivir ahí con, bueno, hoy tengo el cuello alto, pero no hablo de vivir, hermano, con cuello alto y falda baja, porque no hablo de ese tipo de religiosidad. Hablo de una consagración a Dios de lo más profundo de nuestro ser para Él, porque lo amamos. Hermanos, la salvación existe y es a través de Jesucristo. Fue anunciada desde, desde el principio de la creación. Los profetas lo anuncian. El ángel se le dice a María, el tiempo ya llegó y se lo anuncia. Se va a llamar así. ¿Por qué? Porque va a salvar al mundo de sus pecados. El pecado, hermano, va a existir. El pecado siempre va a estar hasta que esto se termine, hasta que dejemos de respirar en esta tierra y nos vayamos con el Señor. Pero entendamos, por favor, entendamos, tenemos que asegurarnos de que Él está en nuestro corazón. Y esta enseñanza suena prédica, pero entiéndalo. Tenemos que entender que Él está en nuestro corazón. Tenemos que estar convencidos que Él está en nuestro corazón porque la verdadera vida no está aquí, está en el cielo. Y nos duele cuando un ser querido, hermano, se ve afectado en su salud y lo vemos sufriendo. Nos duele cuando un ser querido muere. Ya algunos aquí hemos tenido un hermano, bueno, yo hermanos no, un papá, mi mamá, mis abuelos, cuando parten y uno los ama y uno los quiere. Pero esta no es la verdadera vida. Nosotros tenemos que asegurarnos que el plan de salvación otorgado y dado en Cristo a través de Cristo es, hermanos, para llevarnos al cielo. Seguimos con la otra. Aquí, hermanos, hay unas preguntas donde vamos a dar un tiempo. Eh, Son dos preguntas, usted elige una y le vamos a dar un tiempo para que usted la responda y luego regresamos y a algunos, no a todos, se les va a dar oportunidad de comentarlo. La primera pregunta, hermanos, está basada en Hechos 4:12, Reina Valera. Amén. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. ¿Qué dice? Dado a los hombres en que podamos ser salvos.
eh, hay muchos hermanos textos que hablan de esto. La pregunta en este texto es, ¿puede haber otro ser o nombre en el que podamos ser salvos? Necesito que usted opine al respecto. La otra, según San Juan 14:6, sabemos que dice también, amén, que Él es el camino. ¿Puede haber otro camino que nos lleve al Padre? Si no lo hay, entonces, ¿qué papel cumplen María, los ángeles o los apóstoles en función de poder colaborar en la salvación del ser humano? ¿Qué función cumplen? Y si lo hay, si usted cree que si hay otro camino, que son algunos de estos que acabo de mencionar, María, San José, San lo otro, los ángeles, entonces diga por qué. Y alguien que me levante la mano para leer primera carta, perdón, no libro, primera carta a Timoteo 4:10, ¿quién dijo yo? Para que lo tenga listo y lo vaya buscando. Primera Timoteo 4:10. Bueno, si nadie quiere leer, yo lo leo. Pero yo sé que sí, entre ustedes hay gente que le gusta leer. Bueno, Yariani les dio tiempo y nadie dijo nada, así que Yariani le Ok, va a tocar yo, otra. yo, yo les di chance, pastor, no quieren. Listo, Yari, gracias. Yari se esperó, pero y como no dicen nada, dice, yo no quiero ser acaparadora, pero y si nadie lee, yo leo. Bien, Yariani, gracias. Artículo 2. Estamos una vez más en el capítulo 8 que tiene que ver con la salvación. El artículo 2 dice que la gracia de Dios y la responsabilidad del ser humano. De esto se va a tratar este artículo. ¿Qué creemos en nuestra misión? Bueno, creemos que la gracia es todo favor inmerecido de Dios para con el ser humano. Por esto, no solo por medio de la gracia divina el hombre puede ser salvo. Sin embargo, de acuerdo al testimonio de las Escrituras, la gracia no anula la responsabilidad que el hombre y la mujer tienen de responder con fe a Dios para gozar de su salvación personal. Además, afirmamos que aunque Dios quiere salvar a todos los seres humanos, no todos serán salvos. Doloroso eso, ¿verdad? Puesto que solamente se salvarán aquellos que pongan su fe en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, duelen estas palabras, pero no todos van a ser salvos. La pregunta que te hago es, ¿te sientes privilegiado de estar en el grupo selecto de salvados? ¿Qué tendría que suceder para que usted deje al Señor y se pase al otro lado de los no salvos? O no importa lo que pase, nada me separará del amor de Cristo. La salvación, hermanos, es personal. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento que el sacerdocio era hereditario? Aarón fue el primer sacerdote y se lo heredó a sus dos hijos menores, porque los dos mayores hicieron, bueno, llegaron a ser sacerdotes, pero ofrecieron fuego extraño y terminaron consumidos por el fuego ahí mismo. Así que el sacerdocio lo hereda Eleazar. Y a su vez, Finés, y ahí fue rodando la bola. Pero la salvación no es así. Porque yo soy salvo, no por eso mis hijos van a ser salvos. Porque usted es líder, no por eso sus hijos van a ser líderes. Porque usted predica, no por eso sus hijos, hermanos, van a predicar y con ellos la salvación. La salvación es personal. Así que vamos, hermanos, a los comentarios que siguen. Según el slide, la diapositiva siguiente, por favor. Decimos entonces, hermanos, que sabemos que los recursos por medio de la ley, los sacrificios y demás, quedaron obsoletos, sin oportunidad ni valor para poder salvar. Fue entonces que el plan trazado por Dios desde el principio se hizo efectivo. Una vez más, entonces decimos, hermanos, los sacrificios, las acciones no sirvieron. Aquí hay algo importante, hermanos, que decir, sin modo de crítica. Por favor, no tome lo que voy a decir para ir a
pelear con gente. No tome lo que voy a decir para ir a retar a otros de que nosotros tenemos, solo nosotros tenemos la verdad, porque eso no es así. Pero sí para que aprendamos. Me imagino que usted sabe, pero es interesante todavía que hoy hay religiones que, aunque lo han querido disimular, trazaron sus doctrinas para con la salvación en base a lo que pudiéramos hacer para Dios. La Iglesia Católica por mucho tiempo, hoy lo ha cambiado un poco, pero por mucho tiempo fundamentó mucho de su doctrina en base a las acciones, en base a lo que podemos hacer. De ahí, hermano, que gente, perdóneme la frase, zángana, gente que vivía como le venía en gana, pero tenían dinero, donaban terrenos para que se hicieran albergues, donaban terrenos para que se hicieran templos, donaban dinero para esto, dinero para lo otro. Y entonces pensaban que se estaban salvando, porque la doctrina de ellos mucho, mucho en aquel momento, como les digo, ha cambiado un poquito, no del todo, estaba basada en acciones para poder salvarnos. La, las acciones de la ley, hermanos, antiguo testamentarias, todos los sacrificios y todo lo que se hizo, no pudo salvarlos. La Biblia misma dice que aún el mismo sacerdote que ofrecía los sacrificios una vez al año tenía que entrar en el templo y hacer sacrificios por sí mismo y por los demás, al punto de que Dios podía decir, sí, los perdono, o al punto de que Dios podía decir, no los perdono. Y recuerden, hermanos, que ellos entraban y dejaban un mecatito afuera y entraban con unas campanitas en la cintura para que el tintineo de las campanitas, mientras sonara, les daba a demostrar a los de afuera que el sacerdote seguía vivo, seguía intercediendo, seguía clamando, guerreando a Dios por los pecados de ellos. Cuando no, pues se sabe que al sacerdote había que jalarlo de ese mecate y sacarlo porque de quién iba a entrar a sacarlo. Bueno, hay toda una situación ahí. La salvación entonces, hermanos, no es por obras. Eso quedó claro. Las acciones antiguotestamentarias a través de los sacrificios y a través de los rituales no pudieron salvar a la humanidad. Quedaron obsoletos y no había ninguna oportunidad de salvarse. El plan ahora se hace efectivo. El Hijo de Dios es el momento de nacer. El tiempo de su llegada, hermanos, está llegando. Y es entonces donde Jesús llega. La salvación es por gracia. Ahora entonces, hermanos, ya no es por obras. Otra vez, San Juan 3:16, es por amor. Dios termina regalándonosla, dándonosla. Nos la otorga gratuitamente porque piensa que no habría nada que pudiéramos dar en recompensa o en pago por la salvación o el derramamiento de la sangre de su Hijo. Y nos la termina regalando. La gracia entonces es el regalo no merecido otorgado por Dios para el ser humano. Si es un regalo, primero, que no merecemos, de acuerdo, pero un regalo de parte de Dios, entonces, hermanos, ¿qué es lo que hay que hacer para hacerlo efectivo ese regalo? ¿Qué es lo que hay que hacer para quitarle el lacito y abrirlo y destaparlo y hacerlo mío? Porque me lo están regalando. Muchas veces se usó el término en algunos momentos en predicaciones evangelísticas. Es como que alguien con mucho dinero te firma un cheque y, y te dice en el banco, este cheque es tuyo, ve y deposítalo al banco, hágalo efectivo cuando usted quiera, pero usted lo guarda en el baúl y no lo cambias. Es interesante, creo que en la mayoría de países, cuando a uno le dan un cheque, si usted tiene un cierto tiempo para cambiarlo, si no el cheque se anula después de ese tiempo. En algunos países son 4 meses, en otros 6, creo, pero yo creo no conozco ningún país que sea más de 6 meses, donde si usted el cheque que le pagaron no lo hace efectivo, continúe vigente para el resto de la vida. No, no es así. Hay gente, hermano, que la salvación la tiene ahí. Dios se la está ofreciendo, pero hermanos, no la toman. Y lo otro peor todavía, y aquí tenemos que hablar un poquito de evangelismo. ¿Cuán egoístas nos hemos vuelto nosotros al tener la salvación con nosotros
y no compartir ni el testimonio ni las palabras con la gente que no tiene de Jesús, con gente que tal vez lo conoció y se apartó por algún resentimiento, que ese es todo otro tema, hermanos. ¿Cuánta gente está apartada del Señor porque en las iglesias les hicieron algo? Y eso lo toman para irse. Yo pregunto otra vez, ¿qué me separará del amor de Cristo? Entonces termino en el mundo. He evangelizado gente que me han dicho, ah, yo fui pastor. Pues no es yo fui, es lo que Dios quiere que tú seas. Y no es que tal vez Dios quiere que sea pastor otra vez, no, pero que siga con él. He evangelizado gente, yo tocaba en el grupo de música de la iglesia, pero me hicieron esto y esto. ¿Qué me separará del amor de Cristo? Hermanos, a veces para muchos la salvación es tan endeble, tan débil, tan frágil, que cualquier cosa, hermano, que nos hagan en la iglesia o creamos ver, ya nos termina apartando de ese amor de Dios. La salvación tiene que ser más fuerte en nuestra vida que cualquier circunstancia. Esas personas que se apartan del Señor y que deberíamos de ir a buscarlas para ver cómo las hacemos volver a Cristo. Y recompensa hay para quien lo logre, por cierto. Esas personas que se apartan del Señor, hermanos, hay que tratar de hacerlas volver. Hay que tratar de llevarlas a un nivel de madurez en Cristo más alto para que no pongan tan liviana, tan débil la salvación que por a veces que me hicieron un desprecio, que yo estaba para tocar en el grupo de música y estábamos preparándonos tres y pusieron a dos y a mí no, y por eso me aparté. Hermanos, cuando yo soy nombrado por Dios, el tiempo para mí va a llegar. Esto de la salvación no es un asunto de título ni de posición, porque serían obras. Es por la gracia del Señor. Dios quiere que nosotros le sirvamos, le amemos, nos metamos fuerte con Él, que hagamos viva en nosotros la salvación y que Dios nos dé la fuerza para que no haya nada, que no haya nada que nos aparte del Señor. Ninguna prueba, ninguna circunstancia, ninguna situación, hermanos, que nos aparte del Señor. Podrá entristecernos cosas, sí, somos humanos y hay cosas que nos pueden entristecer, pero no debería, y que Dios nos dé la fuerza, pero no debería de haber nada que nos aparte de Él. Pablo decía, si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, para el Señor morimos. Así que esa es la fe que nosotros deberíamos de tener en cuanto a la salvación, en cuanto a ese regalo de Dios. El otro punto en cuanto al regalo, ¿cómo estamos administrando ese regalo? ¿Lo estamos administrando bien? Ese regalo tuvo un precio. Fue la sangre de Jesucristo, no fue cualquier cosa. Fue la sangre del Hijo de Dios. Si bien es cierto, alguien, y en la historia ha habido gente que ha muerto por otros, pero no eran dioses, no tenían sangre divina, no eran Dios, por lo tanto no pueden salvar. Sí, le libraron de la muerte al otro porque se entregaron ellos, pero es que la sangre de Jesús y el peso que él llevó no solamente en los golpes, en el látigo, en las burlas, en la corona de espinas, en los sarcasmos que le echaban, las ironías que le tiraron, las burlas, etcétera. Hermanos, no solo eso, es el peso más grande, era el pecado de todos nosotros que no teníamos cómo ser rescatados. No había dinero, no había nada que pudiera hacer para que nos rescatara y vino Él. Entonces es donde yo pregunto, hermanos, eh, ese precio que Él pagó por nosotros, lo estamos siendo nosotros, le estamos correspondiendo realmente al Señor con nuestra vida. Tenemos un cristianismo, hermanos, no estoy diciendo que tenemos que vivir 24/7 golpeándonos el pecho, ni 24/7, hermanos, hincados, porque no, estaríamos viviendo como en algún momento los monjes y otros grupos interpretaron cosas o asumieron cosas, pero es vivir una vida realmente correspondiendo al Señor, cuidando nuestro vocabulario, cuidando nuestras acciones, tratando de vivir en lo más santo posible, entendiendo que nadie va a vivir un nivel de santidad perfecto y total, nadie, pero que nos vamos a esforzar, hermanos, esa conciencia siempre, siempre, hermanos, activa y limpia, que
nos debe llevar a pedir perdón cuando fallamos, porque algo que he visto en el cristianismo, sobre todo en los que ya somos más viejitos en el Señor, es que conforme pasan los años en Cristo, a veces nos hacemos, hermanos, caraduras, pensamos que ya no hay que vivir tan santo como antes al principio, no, la santidad es siempre, para siempre con el Señor. Si fallamos, le tenemos que pedir perdón al Señor porque estamos honrando la salvación, estamos honrando el sacrificio de Cristo, estamos respetando la sangre que Él derramó por amor a nosotros, siendo nosotros los que tenemos que estar clavados ahí. Cuando uno entiende esto, hermanos, nosotros vivimos más en plenitud para el Señor. Cuando uno entiende esto, nosotros vivimos más fuertemente con el Señor. Cuando uno entiende esto, hermanos, definitivamente nada nos debería de apartar del amor de Cristo. No significa que no duela cosas, no significa que no haya que luchar a veces con un sentimiento negativo, no significa que no haya que llorar en algún momento y sentirnos que Dios nos abandonó. Probablemente esas cosas van a venir, pero volvemos a recuperarlas en Cristo, porque si nos quedamos ahí, podría el diablo aprovecharse de estas circunstancias adversas, de esas situaciones que enfrentamos, amargar nuestra vida y terminar, hermanos, tirando por la borda, tirando por el caño a la alcantarilla, la salvación que el Señor nos otorgó pagando ese precio. Ese regalo, hermanos, tuvo un precio. Eh, y esa sangre, hermanos, tiene un valor. No es un regalo automático para todos. Es interesante. Hay gente que se va a perder. Déjeme decírtelo de esta forma. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó a todo el mundo. Amén. En eso estamos claros. Pero también dice San Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, no dice que todos lo recibieron, no, sino a aquellos que sí le recibieron, les dio el poder y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, la salvación no es automática. Otra vez, no porque yo soy pastor, mis hijos se salvan porque soy pastor. No, no funciona así, no es automática. La salvación no significa, hermanos, que porque ya recibí al Señor, ahora yo puedo hacer lo que quiera, porque ya soy salvo. Tampoco funciona así. La salvación es solo para aquellos que la quieran obtener a través del reconocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, a través de un arrepentimiento de sus pecados y una consagración para el Señor. Este es el mensaje que tenemos que llevar. Hermanos, este mensaje tiene dos objetivos. Uno, que usted entienda, que usted y yo entendamos que somos salvos por gracia y por regalo de Dios, que tenemos que cuidar esa salvación. Habla de la responsabilidad. Nosotros somos responsables de cuidarla. Pero también, hermanos, habla de no ser egoístas, de que una vez que yo obtuve el cheque y fui y lo cambié, que yo pueda decirle a otras personas, mira, aquel señor regala cheques, vaya, pídale uno, él no se lo niega a nadie, pero vaya, pídalo y hágalo efectivo, porque si no el cheque se queda ahí. El regalo de Dios para todos se va a quedar ahí. Algunos lo van a desenvolver y van a abrirlo y van a gozar del regalo interno y otros no lo van a gozar. Nosotros tenemos responsabilidad de vivir bajo la salvación, bajo el techo que nos otorga la salvación, en vivirla de la mejor manera, en la mayor santidad posible, pero también de transmitirla a los demás que no la tienen, porque si no seríamos egoístas. Seguimos a la siguiente diapositiva. Entonces, hermanos, no hay nada que podamos hacer que nos otorgue la salvación. No hay ninguna obra. Cuando decimos no hay nada, hablamos de obras, hablamos de acciones. No hay ningún mérito humano que podamos tener que nos otorgue la salvación. Así como no podemos hacer nada para obtener la salvación porque es un regalo, tampoco tenemos nada en nosotros que yo diga, es que yo soy muy alto.
no, es que yo soy muy pequeñito. Ah, no, yo soy muy guapa, yo soy muy guapo, yo estoy flaquito y por eso Dios me tiene lástima. No, yo soy, no hay nada, no, es que yo soy tan bueno que uno evangeliza a veces personas y le dicen, yo no le hago mal a nadie, es que no es por hacer mal, es un asunto de aceptar a Jesús. No hay ningún mérito, hermanos. Entienda, Dios te dio la salvación por amor. Dios te dio la salvación porque te ama y se la dio por gracia. Regalo para ti, exclusivamente. Traía tu sello, traía el nombre tuyo porque Él nos conoce con su nombre. No hay nada que podamos hacer, hermanos, que nos lleve al cielo, que no sea abrazarnos a la cruz, hacer nuestra la sangre del Cordero y vivir para Él el resto de nuestra vida. Vendrán tormentas, vendrán maremotos espirituales, pruebas tremendas que te van a mover el piso. Vas a sentirte solo en algún momento, donde piensas que ni Dios está ahí, pero Él sí está. La salvación es para ti por amor. Y no importa lo que sientas, no importa cómo te sientas. Hermano, y tal vez esto es para alguien. No importa cómo te sientas, Dios está ahí. Él prometió estar ahí, te salvó, te ama y lo hizo gratis. Así que tome ese regalo. Sin embargo, hermanos, hay algo importante que tenemos que ver. El salvado, la mujer salvada, el hombre salvado, tiene la responsabilidad de vivir bajo las normas más altas posibles de santidad. Si bien es cierto, hermano, la salvación es gratuita y no nos cuesta nada, la salvación no nos cuesta nada, pero yo soy de los que pienso que mantenernos ahí sí tiene un precio. El precio, hermano, de renunciar al mundo, el precio es renunciar a los placeres mundanos, que hablo de, en mi opinión, que conforme uno se consagra al Señor, los placeres mundanos pierden fuerza, que muchas veces los placeres mundanos y las cosas mundanas son fuertes porque nosotros nos hemos descuidado de nuestra relación con Dios. Pero tenemos, hermano, la responsabilidad de vivir bajo las normas más altas posibles de santidad. ¿Qué es santidad al final? Es la separación del mundo para consagrarse para Dios. Es aquella acción que tú haces donde renuncio, decido separarme del mundo. Voy a corregir mi vocabulario, voy a corregir mi forma de vestir, voy a corregir mi forma de hablar, voy a corregir, hermanos, aún trabajar en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, porque Cristo se haga más fuerte en mí cada día. Es cuidar la salvación. No, esta salvación, hermanos, es gratuita, pero no es que una vez que la tengo, automáticamente yo voy para el cielo. Por lo menos no creemos esto. Tiene una responsabilidad. Porque si no nos convertiríamos en aquellas doctrinas, por ahí hay unas doctrinas, tal vez en algún momento cuando hablemos de sectas y de otros temas, podríamos hablar más en detalle de esto. Pero hay doctrinas que se denominan, por ejemplo, se les ha dicho a una por ahí, salvo siempre salvo. Ellos dicen que salvo siempre salvo. Y es, acepte a Cristo y por aceptar a Cristo no importa lo que usted haga, usted va para el cielo. Y déjeme decirle que no es así. Conocí a alguien que seguía este tipo de doctrina, de salvo siempre salvo, y se topó a una persona que también yo conocía. Después me di cuenta de esta historia, no la viví en vivo. Y le dijo, esta persona que salvo siempre salvo, le dice a esta otra persona que estaba en una depresión, que si ya había aceptado a Jesucristo, él se salvaba y que si se metía un balazo no importaba porque se iba para el cielo. Se imagínese decirle a alguien en depresión eso, hermano. Y qué irresponsables. Bueno, hay doctrinas así, pero no es así. Nosotros tenemos que cuidarla como un tesoro. Tenemos que valorarla. Tenemos que abrazarla. Yo me siento privilegiado de que yo fui elegido por el Señor. Y la Biblia a mí me dice que yo fui elegido por el Señor. Yo soy un privilegiado y usted debe sentirse privilegiado y privilegiada por la elección que el Señor nos dio, pero con la elección también nos da, hermanos, la responsabilidad de cuidar esta salvación
tan grande. Esta salvación, hermanos, que nos lleva a la bendición. Así que esta es la mejor forma, hermanos, de hacer válida la salvación y mostrar gratitud a aquel que lo dio todo por amor a nosotros. ¿Cuál es la mejor forma? Viviendo, hermanos, en total santidad para con el Señor. Pregunto, que no, perdónenme, pero no me acuerdo. Leímos 1 Timoteo 4:10, me parece que no. No, pastor. ¿Podemos leerlo, por favor, aquí? Ok. Dice, en efecto, si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Trabajamos y nos esforzamos por aquel que nos lo dio todo. Es que nos dio todo, hermano. Nos dio su vida hasta la última gota de sangre, hasta su último suspiro. Hermano, yo espero que después de esta clase usted se enamore más del Señor. Yo espero que usted se enamore más del Señor y diga, Dios, yo no puedo ser tan maluco de darte la espalda, de reclamarte por lo que estoy viviendo como si tú no supieras lo que estoy sufriendo. Dios lo sabe. Así que vamos a mejorar en nuestra vida cristiana. Vamos a tratar de valer más nuestra vida cristiana. Ahora ahí dice, si trabajamos y nos esforzamos, entonces, hermanos, hay que seguir adelante. Vamos con las preguntas y aquí hago algunos otros comentarios. Las preguntas que vienen ahora para estudiar. Pregunta uno, ¿crees que si hacemos buenas obras seremos salvos por eso bueno que hacemos? Ese texto que acabamos de leer dice, si nos esforzamos y trabajamos, habla de acción, pero la acción que el apóstol habla ahí en Timoteo es para ser salvo o es el producto de que ya es salvo y quiere agradar al que lo salvó. Eso es diferente. Dos, ¿crees que si alguien acepta a Jesús como Señor y Salvador, pero no vive en obediencia, hace lo que le da la gana, será salvo? ¿Qué piensas? Veamos entonces la primera pregunta desde la perspectiva de las buenas obras para salvarnos y así como para ayudarte, o hacemos buenas obras porque ya somos salvos y estamos agradecidos con Dios, amamos al prójimo, que a través de las buenas obras le demostramos el testimonio de Cristo y queremos que venga a los pies de Él por lo que hacemos, por lo que tenemos, pero entendiendo que nosotros no vamos a salvarnos por lo que estamos haciendo, sino porque Cristo está en nosotros. Y lo otro, bueno, ¿cree usted que entonces la salvación es tan automática que porque ya recibí a Jesús, no importa cómo yo viva, no importa los placeres mundanos en los que yo me envuelva, de cualquier manera voy a ser salvo? ¿O piensas que alguien que aunque haya aceptado a Cristo y baratee la salvación viviendo como le venga en gana, podría tener problemas de la salvación? Bueno, ahí se lo dejo. Vamos a revisar las preguntas que hicimos y aquí algunos de nosotros podamos hacer nuestros aportes en medio de estos minutos de reflexión a la luz de las preguntas que nos planteaba el pastor Jorge. Así que, ¿quién quisiera hacer algún aporte con alguna de las dos preguntas que seleccionó y cuál es el argumento que, con el cual sustentamos nuestra argumentación? ¿Quién quisiera hacer un comentario? ¿Puede abrir Bueno, su micrófono? Sí, hermano. buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Bueno, la salvación, como dice la palabra de Dios en Efesios 2, del 8 al 9, que no es por obras para que nadie se gloríe, que es un regalo que viene del Señor. Y allí pues está el texto bíblico que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y las obras las hacemos por Cristo Jesús, no por nosotros mismos tampoco, sino por el amor que Cristo pone en nosotros. Amén. No para alcanzar la salvación ya.
Gracias, Pastor Luis Fernando, por el aporte que hizo a la luz de ese pasaje de Efesios capítulo 2. Hermano Juan Carlos Céspedes levantó la mano. Sí, mi hermano. Eh, Aceptar a Jesucristo, nuestro Salvador, sin vivir, es la pregunta, escogí la pregunta 2. Sin vivir en obediencia se considera, en mi concepto, una contradicción bíblica, ya que, eh, ya que la verdadera fe, aquí hice unos apuntes, ya que la verdadera fe demuestra mediante acciones y el seguimiento de sus mandamientos. La obediencia no salva, es cierto, pero es el fruto natural de una fe genuina en el corazón, de una conversión verdadera al Señor. Eh, una fe sin obediencia se describe como muerta. Eh, no es una fe, no es una acción viva, sino más que todo sin obediencia. Consideramos que es un acto emocional, posiblemente, en, en algo que me gustó o algo que me pareció bien. Eh, la fe activa en Jesús y lo contrario de la pasiva. Jesús enfatizó que amarle a Él implica guardar sus mandamientos. En Juan 14:15 lo habla así. La obediencia es la evidencia de que Jesús es realmente el Señor de nuestro corazón y nuestra vida. Eh, la Biblia advierte que quienes no obedecen al Hijo no verán la vida. Vivir en desobediencia y deliberadamente ante Dios puede indicar que esa persona no ha tenido una verdadera transformación en el corazón. La evidencia de que obedecemos a Dios es porque realmente amamos su palabra, amamos sus mandamientos y nos esforzamos a vivirla, no porque seamos perfectos y ya por hecho está en nuestro camino en Dios, sino que seguimos su palabra para que su palabra sea el espejo en nosotros que nos demuestre las imperfecciones que tenemos en nuestro corazón, que tenemos todavía que mejorar. Entonces, considerando esta pregunta 2, creo que la obediencia cristiana es el resultado del amor y la gratitud hacia Dios. Me hace demostrar de que estoy agradecido por la salvación que el Señor me ha ofrecido. Actúo mediante ese amor. Sabemos que un milagro no viene primero, sino es primero creer y después viene el milagro. Nunca viene el milagro y después creo. Eso no funciona y eso es contradictorio. Primero creo y luego veremos. Y así funciona, según lo que yo pude resumir. Gracias, hermano. Gracias, hermano Juan Carlos. Eh, agradecemos sus comentarios. Pastor Jorge, ¿qué aporte tenemos adicional a lo que han planteado los hermanos? Bueno, primero agradecerles una vez más por los aportes muy enriquecedores, muy buenos. Sigamos aprendiendo, sigamos estudiando. Eh, pues el aporte final, hermanos, son pocas palabras. Somos salvos por gracia y por fe. Amén. Hacemos obras en amor y por gratitud, no para salvarnos, pero hay que hacerlas. O sea, las obras son el fruto y producto, que ya lo acaban de decir, de, de lo que ya tenemos adentro. Así que, hermanos, siempre pensemos en cómo honrar a Dios con lo que hacemos y en cómo edificar a los demás con lo que hacemos también. Así que para adelante en el Señor, hermanos, dije que Dios permita que cuando termine esta clase usted pueda decir, wow, Señor, yo quiero amarte más de lo que te amo.
porque lo que hiciste por mí fue tan grande que yo no tengo cómo pagarte, pero por lo menos voy a recompensar amándote y agradeciéndote con mis acciones todo lo que has hecho por mí. Así que con eso cierro. Gracias, Pastor Jorge. Tal vez podemos presentar la siguiente diapositiva. Tenemos una tarea. La idea es que durante este periodo de tiempo, hasta nuestra próxima lección en el mes de mayo, usted pueda plantearse estas tres preguntas. La salvación es por gracia, pero a la vez debemos cuidarla con responsabilidad. ¿Qué puedes decir acerca de esta verdad? Busca algunos versículos que sustenten eso en la Escritura. Pregunta 2, lea Romanos 8, verso 31 al 39 y escriba, porque un verdadero creyente no se debe apartar del Señor nunca, sin importar lo que viva o pase en la vida. A la luz de este pasaje, piense en este tema, anote sus reflexiones. Y pregunta 3, la salvación es por gracia. Entonces, ¿por qué un creyente debe hacer buenas obras según lo que dice 2 Corintios 9, 6 al 12 y 1 Timoteo 6, verso 17 al 19? Lo que puede usted hacer es que a la luz de estas preguntas empiece a reflexionar. Recuerde, usted puede hacer esta tarea de forma individual o grupal. Lo importante es que esa tarea, después de que usted la realiza, usted la envíe al correo de TWM Education, y allí usted va a estar entregándola, vamos a revisarla y adicionalmente vamos a registrar que usted entregó su tarea. Es parte importante de nuestra dinámica. La idea es que la sesión no quede aquí, sino que durante este periodo de tiempo usted pueda profundizar un poco más sobre este tema.